El río había crecido 3 metros en menos de una hora, y Tormenta quedó atrapada en medio del cauce furioso con 3 potrillos recién nacidos que no sabían nadar. Lo que la yegua gigante hizo en los siguientes minutos dejó sin palabras a todos los que lo presenciaron. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las tierras altas de la Sierra de Oaxaca, donde los cerros se elevan como gigantes dormidos y los ríos serpentean entre valles cubiertos de neblina, existía una leyenda que los ancianos contaban alrededor del fuego. Hablaban de una yegua colosal, tan grande que su sombra podía cubrir un corral entero, con un pelaje rojizo que brillaba como el cobre bajo el sol del amanecer. La llamaban Tormenta, no por su temperamento, sino porque su llegada siempre anunciaba cambios, transformaciones que nadie podía prever. Aquella yegua no pertenecía a nadie en particular, aunque muchos habían intentado domarla a lo largo de los años. Vivía libre en las montañas, guiando a una pequeña manada de caballos salvajes que la seguían como si fuera su reina indiscutible. Don Aurelio Mendoza, un hombre de 70, vivía libre en las montañas, guiando a una pequeña manada de caballos salvajes que la seguían como si fuera su reina indiscutible. Don Aurelio Mendoza, un hombre de 73 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, fue el primero en notar algo extraño aquella mañana de septiembre. El cielo se había tornado de un gris amenazante, y el viento traía consigo el olor inconfundible de la lluvia que venía desde las montañas del norte. Aurelio conocía esas señales mejor que nadie, pues había vivido toda su vida en aquel rincón olvidado del mundo, donde la naturaleza dictaba las reglas y los hombres simplemente aprendían a sobrevivir. Desde el portal de su humilde casa de adobe, observó cómo las nubes se arremolinaban sobre los picos más altos, presagiando una tormenta que prometía ser diferente a todas las anteriores. Lo que Aurelio no sabía en ese momento era que a varios kilómetros de distancia, en lo alto de la sierra, Tormenta acababa de dar a luz a 3 potrillos. Como ramas de sauce, apenas podían mantenerse en pie. 2 de ellos eran de un color castaño claro, casi dorado, mientras que el tercero, el más pequeño, había nacido con un pelaje como ramas de sauce, apenas podían mantenerse en pie. 2 de ellos eran de un color castaño claro, casi dorado, mientras que el tercero, el más pequeño, había nacido con un pelaje tan oscuro como la noche sin luna. Tormenta los lamía con ternura, limpiando sus cuerpos frágiles, mientras sus grandes ojos oscuros escudriñaban el horizonte con una mezcla de instinto maternal y preocupación ancestral. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando el sol apenas se ocultaba tras las nubes. Al principio fue una llovizna suave, casi imperceptible, pero en cuestión de horas se transformó en un diluvio que parecía querer lavar la tierra de todos sus pecados. Los arroyos, que normalmente corrían mansos por las laderas, se convirtieron en torrentes furiosos que arrastraban todo a su paso. El río Tlacolula, aquel cauce que durante el verano apenas caballos desbocados. En el pueblo, la gente corría de un lado a otro tratando de proteger sus pertenencias y sus animales. Don Aurelio, sin embargo, permanecía inmóvil en su portal, con la mirada fija en las montañas. Algo en su interior le decía que aquella tormenta traería consigo más que agua y destrucción.
Había vivido lo suficiente para reconocer cuando la naturaleza estaba a punto de revelar uno de sus secretos más profundos. Su esposa, doña Carmen, una mujer menuda pero de carácter férreo, lo llamaba desde el interior de la casa. Pero Aurelio no se movía. Sus ojos, gastados por los años pero aún agudos, buscaban algo entre la cortina de lluvia que caía sin piedad. Mientras tanto, en lo alto de la sierra, Tormenta enfrentaba la decisión más difícil de su vida. El terreno donde había dado a luz se estaba inundando rápidamente y sus potrillos, demasiado jóvenes para caminar largas distancias, corrían peligro de ser arrastrados por las aguas. La yegua gigante se movía nerviosamente alrededor de sus crías, empujándolas suavemente con el hocico para mantenerlas juntas. Sabía que debía llevarlas a un lugar seguro, pero el único camino posible pasaba por cruzar el río Tlacolula, ahora convertido en una bestia furiosa e impredecible. Cualquier otro animal habría buscado refugio y esperado a que pasara la tormenta, pero Tormenta no era cualquier animal. Con una determinación que solo las madres pueden entender, la yegua comenzó a guiar a sus potrillos hacia el valle. El descenso fue lento y peligroso, pues el lodo hacía que cada paso fuera un desafío. Los pequeños tropezaban constantemente, sus patas inexpertas resbalando sobre las piedras mojadas, pero Tormenta siempre estaba ahí para sostenerlos, para empujarlos suavemente cuando el miedo los paralizaba. El potrillo más pequeño, aquel de pelaje negro como la obsidiana, era el que más dificultades tenía. Su cuerpo frágil temblaba no solo por el frío, sino por el esfuerzo de mantenerse en pie contra el viento y la lluvia. Cuando finalmente llegaron a la orilla del río, Tormenta se detuvo. Frente a ella se extendía un cauce de casi 30 metros de ancho, con aguas que corrían a una velocidad vertiginosa, arrastrando troncos, ramas y todo tipo de escombros. El rugido del río era ensordecedor, un sonido que hacía temblar con aguas que corrían a una velocidad vertiginosa, arrastrando troncos, ramas y todo tipo de escombros. El rugido del río era ensordecedor, un sonido que hacía temblar la tierra misma bajo sus cascos. Los potrillos, aterrados, se pegaban al cuerpo de su madre buscando protección. Tormenta miró hacia atrás, hacia las montañas que ahora escupían torrentes de agua por cada barranco, y luego hacia adelante, hacia aquella barrera líquida que parecía imposible de cruzar. No había otra opción. Con un relincho profundo que resonó por todo el valle, la yegua gigante dio el primer paso hacia las aguas turbulentas. El agua helada golpeó las patas de Tormenta como 1000 agujas clavándose en su piel. La corriente era más fuerte de lo que había anticipado, y por un momento sintió cómo sus cascos perdían agarre en el fondo pedregoso del río. Pero la yegua gigante no retrocedió. Con su cuerpo masivo sirviendo como barrera contra la fuerza del agua, se posicionó de manera que sus potrillos pudieran caminar en el lado protegido. El agua, ellos la seguirían hasta el fin del mundo. El primer potrillo en entrar fue uno de los castaños, el más grande de los tres. Sus patas temblaban mientras el agua fría envolvía su cuerpo, pero siguió adelante empujado por el hocico de Tormenta. El segundo potrillo no tardó en seguirlo, pegándose tanto a su hermano que parecían un solo animal de 8 patas luchando contra la corriente. El problema vino con el tercero, el pequeño de pelaje negro. Cuando el agua tocó su vientre,
El potrillo se paralizó por completo. Sus ojos se abrieron enormemente y un relincho agudo de pánico escapó de su garganta. Tormenta se volvió hacia él, pero en ese instante la corriente aprovechó la distracción y uno de los potrillos castaños perdió el equilibrio. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron desde la distancia. Tormenta, con una velocidad que parecía imposible para un animal de su tamaño, giró su cuerpo y atrapó al potrillo que caía con su propio cuello, sosteniéndolo contra su pecho, mientras sus patas traseras luchaban por mantener el equilibrio en el fondo resbaladizo. El agua rugía a su alrededor, salpicando espuma blanca que se mezclaba con la lluvia incesante. Por un momento eterno, pareció que la yegua iba a ser arrastrada junto con su cría. Pero entonces algo extraordinario ocurrió. Don Aurelio, que había salido de su casa a pesar de las protestas de su esposa, se encontraba en ese momento cerca del río, buscando a una de sus vacas que se había extraviado. Cuando vio la escena que se desarrollaba en medio de las aguas turbulentas, su corazón se detuvo. Nunca en todos sus años había visto algo semejante. Aquella yegua gigante, luchando contra la fuerza de la naturaleza misma, protegiendo a tres criaturas tan frágiles que parecían poder romperse con solo mirarlas. Sin pensarlo dos veces, el anciano comenzó a correr hacia la orilla, gritando palabras que el viento se llevaba antes de que pudieran alcanzar a nadie. En medio del río, Tormenta había logrado estabilizarse. Con el potrillo castaño aún presionado contra su pecho, comenzó a avanzar lentamente, paso a paso, hacia la orilla opuesta. El otro potrillo castaño la seguía de cerca, sus pequeñas patas moviéndose frenéticamente para mantenerse a flote. Pero el potrillo negro seguía paralizado en el punto donde el agua le llegaba al vientre, incapaz de avanzar ni retroceder. La corriente comenzaba a empujarlo, y Tormenta sabía que si no actuaba pronto, lo perdería para siempre. En ese momento, la yegua hizo algo que desafió toda lógica conocida sobre el comportamiento animal. Con un movimiento que combinaba fuerza bruta y una delicadeza sorprendente, Tormenta soltó al potrillo que sostenía contra su pecho, asegurándose de que éste pudiera tocar fondo con sus patas, y giró completamente su cuerpo para regresar hacia el pequeño negro. La corriente golpeó su costado con una fuerza brutal, pero la yegua no cedió ni un centímetro. Cuando llegó hasta su cría más débil, hizo algo que dejó a don Aurelio boquiabierto en la orilla. Se posicionó de tal manera que el potrillo quedó prácticamente montado sobre su lomo, con las patas delanteras colgando a un lado de su cuello y las traseras al otro. Era una imagen surrealista, una madre cargando a su hijo a través de las aguas del infierno. El regreso hacia donde esperaban los otros dos potrillos fue una batalla épica. Cada paso que Tormenta daba parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Sus músculos se tensaban bajo el pelaje mojado, y su respiración se había vuelto pesada y laboriosa. El potrillo negro, aterrado pero seguro sobre el lomo de su madre, mantenía los ojos cerrados como si al no ver el peligro éste dejara de existir. Los otros dos potrillos esperaban en un punto donde el agua era menos profunda, temblando de frío y miedo, pero sin atreverse a moverse de donde Tormenta los había dejado. Cuando finalmente la yegua llegó hasta ellos, comenzó la última etapa de aquella travesía imposible. Los cuatro avanzaron juntos hacia la orilla opuesta, con Tormenta en el centro sirviendo como ancla y escudo para sus crías.
El río parecía enfurecerse aún más, como si supiera que estaba a punto de perder a sus presas. Troncos y ramas pasaban peligrosamente cerca, algunos golpeando el cuerpo de la yegua, pero ella no se detenía. Sus ojos, fijos en la orilla que cada vez estaba más cerca, brillaban con una determinación que trascendía el instinto animal. Don Aurelio había llegado al punto donde calculaba que la yegua saldría del agua. Sin saber exactamente qué podía hacer para ayudar, el anciano se metió en el río hasta que el agua le llegó a la cintura. La corriente amenazaba con derribarlo, pero se mantuvo firme, extendiendo sus brazos como si pudiera de alguna manera guiar a aquellos cuatro seres hacia la salvación. Y entonces, cuando Tormenta estaba a solo metros de la orilla, ocurrió lo impensable. Un tronco enorme, arrastrado por la corriente desde kilómetros arriba, apareció de la nada dirigiéndose directamente hacia el grupo. Tormenta lo vio venir y en una fracción de segundo tomó una decisión que cambiaría todo. La yegua gigante giró su cuerpo con una velocidad que desafiaba su tamaño, colocándose directamente en la trayectoria del tronco. El impacto fue brutal, un golpe seco que resonó incluso por encima del rugido del río. Tormenta absorbió toda la fuerza con su costado derecho, y un relincho de dolor escapó de sus labios. El tronco, desviado por el choque, pasó rozando a los potrillos sin tocarlos, y continuó su camino río abajo. Pero el precio había sido alto. La yegua se tambaleó, sus patas traseras cediendo momentáneamente bajo el peso combinado del golpe y la corriente. El potrillo negro, que aún estaba sobre su lomo, se aferró con todas sus fuerzas mientras sentía cómo el cuerpo de su madre temblaba. Don Aurelio gritó algo ininteligible, un sonido primitivo de angustia que brotó desde lo más profundo de su ser. Desde donde estaba, podía ver la herida abierta en el costado de Tormenta, una mancha oscura que se mezclaba con el agua turbia del río. La yegua había salvado a sus crías, pero ahora luchaba por salvarse a sí misma. Sus ojos, antes llenos de determinación, mostraban ahora un destello de algo que podría interpretarse como miedo. No miedo por ella, sino por lo que les sucedería a sus potrillos si ella no lograba sacarlos del agua. Fue entonces cuando el anciano hizo algo que su esposa jamás le perdonaría. Se adentró más en el río, ignorando el dolor en sus viejas articulaciones y el frío que le calaba hasta los huesos. El agua le llegaba ahora al pecho, y la corriente amenazaba con arrastrarlo en cualquier momento, pero Aurelio no se detuvo. Avanzó hacia Tormenta, hablándole con una voz suave que apenas podía escucharse sobre el estruendo del agua. La yegua lo miró, y en ese intercambio de miradas ocurrió algo inexplicable. Una conexión, un entendimiento silencioso entre dos seres que luchaban contra la misma adversidad. Aurelio extendió su mano hacia el potrillo negro que aún se aferraba al lomo de su madre. Con movimientos lentos y deliberados, logró tomarlo entre sus brazos. El pequeño animal, aunque aterrado, no opuso resistencia. Pesaba mucho más de lo que el anciano había anticipado, pero la adrenalina que corría por sus venas le daba una fuerza que creía perdida hacía décadas. Con el potrillo presionado contra su pecho, Aurelio comenzó a retroceder hacia la orilla, paso a paso, mientras Tormenta guiaba a los otros dos potrillos siguiéndolo de cerca. El camino hacia tierra firme pareció eterno. Cada segundo se estiraba
como si el tiempo mismo quisiera prolongar aquella agonía. El potrillo negro temblaba en los brazos de Aurelio, su pequeño corazón latiendo tan rápido que el anciano podía sentirlo contra su propio pecho. Detrás de él, Tormenta avanzaba con dificultad, cojeando visiblemente pero sin detenerse. La sangre de su herida teñía el agua a su alrededor, pero sus ojos permanecían fijos en sus crías, asegurándose de que ninguna se quedara atrás. Cuando los cascos de la yegua finalmente tocaron tierra seca, un suspiro colectivo pareció emerger de la naturaleza misma. La lluvia, que había caído sin piedad durante horas, comenzó a aminorar como si la tormenta reconociera que la batalla había terminado. Don Aurelio depositó al potrillo negro en el suelo con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de sus manos trabajadas. El pequeño animal, aunque tembloroso, logró mantenerse en pie y corrió inmediatamente hacia su madre. Los otros dos potrillos ya estaban pegados a Tormenta, buscando calor y consuelo en su cuerpo empapado. El anciano se dejó caer de rodillas, exhausto. Su respiración era entrecortada y su cuerpo temblaba tanto por el frío como por el esfuerzo que acababa de realizar. Pero cuando levantó la vista y vio a Tormenta rodeada de sus tres crías, todas vivas, todas a salvo, una sonrisa cruzó su rostro arrugado. Había presenciado algo extraordinario, algo que contaría a sus nietos y bisnietos hasta el último día de su vida. La yegua gigante lo miró por un largo momento, y Aurelio podría jurar que vio gratitud en aquellos ojos oscuros y profundos. Pero la calma duró poco. Cuando Aurelio examinó más de cerca a Tormenta, su sonrisa se desvaneció. La herida en su costado era más grave de lo que había parecido en el agua. El tronco había dejado una laceración profunda que sangraba abundantemente, y la yegua había comenzado a tambalearse sobre sus patas. Los potrillos, ajenos a la gravedad de la situación, se empujaban unos a otros para acercarse a su madre, buscando alimentarse después de aquella terrible experiencia. Tormenta intentó mantenerse firme para ellos, pero sus fuerzas la abandonaban con cada gota de sangre que caía al suelo. Don Aurelio sabía que necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. El pueblo estaba a varios kilómetros de distancia, y en las condiciones en que se encontraba, no podría llegar a tiempo. Además, no quería dejar sola a la yegua herida con sus crías vulnerables. La noche comenzaba a caer, y con ella llegarían los depredadores que habitaban aquellas montañas. Coyotes, pumas, incluso jaguares habían sido avistados en la zona en los últimos años. Una yegua herida con 3 potrillos recién nacidos sería un festín irresistible para cualquiera de ellos. Fue entonces cuando Aurelio recordó la vieja cabaña de cazadores que se encontraba a menos de 1 kilómetro de allí. Abandonada hacía años, todavía conservaba un techo y paredes que podrían ofrecer refugio. Si lograba llevar a Tormenta y sus crías hasta ese lugar, al menos estarían protegidos mientras buscaba la manera de conseguir ayuda. Con determinación renovada, el anciano se puso de pie y comenzó a hablarle a la yegua, guiándola suavemente hacia el sendero que conducía a la cabaña. El camino hacia la cabaña fue una procesión lenta y dolorosa. Tormenta avanzaba con pasos cada vez más pesados, dejando un rastro de sangre sobre las hojas húmedas del sendero. Sus potrillos la seguían de cerca, confundidos por el comportamiento extraño de su madre, pero instintivamente conscientes de que algo no estaba bien.
Don Aurelio caminaba al lado de la yegua, hablándole constantemente con palabras suaves que parecían darle la fuerza necesaria para continuar. El anciano sabía que si Tormenta se detenía ahora, probablemente no volvería a levantarse. La cabaña apareció entre los árboles como un fantasma del pasado. Sus paredes de madera estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y el techo mostraba varios agujeros por donde la lluvia había encontrado su camino a lo largo de los años. Pero las estructuras principales seguían en pie, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Aurelio abrió la puerta con dificultad, sus bisagras oxidadas protestando con un chirrido que espantó a los potrillos. El interior olía a humedad y abandono, pero estaba seco y protegido del viento que comenzaba a soplar con fuerza renovada. Guiar a Tormenta al interior de la cabaña fue todo un desafío. La puerta era apenas lo suficientemente ancha para que la yegua pasara, y su estado debilitado hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Pero finalmente lo lograron. Tormenta entró arrastrando las patas traseras y se dejó caer sobre un montón de paja vieja que ocupaba una esquina del lugar. Sus potrillos entraron corriendo detrás de ella, tropezando unos con otros en su prisa por reunirse con su madre. El potrillo negro, el más pequeño y débil de los tres, fue el primero en acurrucarse contra el vientre de Tormenta, buscando el calor que tanto necesitaba. Don Aurelio cerró la puerta y se quedó observando la escena por un momento. La luz del atardecer se filtraba por las grietas de las paredes, creando patrones de sombras que danzaban sobre el suelo de tierra. Tormenta yacía inmóvil, su respiración pesada y laboriosa siendo el único sonido que llenaba el espacio. La herida en su costado había dejado de sangrar tan profusamente, pero el anciano sabía que eso no necesariamente era una buena señal. A veces el cuerpo simplemente se quedaba sin sangre que derramar. Con los recursos limitados que tenía a mano, Aurelio hizo lo que pudo. Encontró un viejo barril que todavía contenía agua de lluvia relativamente limpia y usó su propia camisa para limpiar la herida de Tormenta. La yegua se estremeció cuando el trapo tocó la carne viva, pero no intentó apartarse. Sus ojos, vidriosos por el dolor y el agotamiento, seguían cada movimiento del anciano con una mezcla de cautela y gratitud. Cuando Aurelio terminó de limpiar la herida, la cubrió con hojas de una planta que su abuela le había enseñado a reconocer décadas atrás. Era un remedio antiguo, usado por generaciones de campesinos para tratar las heridas de sus animales. La noche cayó sobre la sierra como un manto oscuro y silencioso. La tormenta había pasado, dejando a su paso un cielo despejado donde las estrellas brillaban con una intensidad que solo se puede apreciar lejos de las luces de la civilización. Don Aurelio encendió una pequeña fogata con la madera seca que encontró apilada en una esquina de la cabaña, un regalo de los cazadores que habían usado el lugar años atrás. El calor del fuego llenó el espacio, y poco a poco los potrillos dejaron de temblar y se quedaron dormidos junto a su madre. Aurelio se sentó cerca de Tormenta, velando su sueño inquieto. La yegua respiraba con dificultad, y de vez en cuando un temblor recorría su cuerpo masivo. El anciano le hablaba en voz baja, contándole historias de su juventud, de los caballos que había conocido a lo largo de su vida, de las tormentas que había sobrevivido. No sabía si Tormenta podía entenderlo, pero algo le decía que el sonido de su voz la reconfortaba.
Era lo mínimo que podía hacer por aquella criatura extraordinaria que había arriesgado todo por sus hijos. Mientras las horas pasaban, Aurelio no podía dejar de pensar en lo que había presenciado ese día. Había visto muchas cosas en sus 73 años de vida, pero nada se comparaba con el valor y la determinación de aquella yegua. Los animales, pensó, a menudo nos enseñan lecciones que nosotros los humanos somos demasiado orgullosos para aprender. La lealtad, el sacrificio, el amor incondicional. Tormenta había demostrado todo eso, y más en aquellas horas terribles en el río. Cerca de la medianoche, el potrillo negro se despertó y comenzó a buscar el pecho de su madre para alimentarse. Tormenta, a pesar de su estado debilitado, se movió ligeramente para facilitarle el acceso. El pequeño mamó con avidez, y pronto sus hermanos se unieron a él. Aurelio observó la escena con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que Tormenta estaba dando lo último que le quedaba para mantener a sus crías con vida. Si no conseguía ayuda pronto, la yegua no sobreviviría la noche. El anciano tomó una decisión. Aunque odiaba la idea de dejar sola a Tormenta y sus potrillos, sabía que quedarse allí sin hacer nada equivalía a condenarla a muerte. Necesitaba llegar al pueblo, despertar al veterinario, traer medicinas y ayuda. Con el corazón pesado, Aurelio se puso de pie y se acercó a la yegua. Le acarició el cuello con suavidad y le susurró una promesa que tenía toda la intención de cumplir. «Volveré por ti», le dijo. «No te voy a abandonar». Tormenta lo miró con aquellos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, y Aurelio supo que ella había entendido. Don Aurelio salió de la cabaña y se adentró en la oscuridad de la noche. El camino hacia el pueblo era traicionero incluso en las mejores condiciones, pero después de la tormenta se había convertido en un laberinto de lodo y escombros. El anciano avanzaba con determinación, usando un viejo bastón que había encontrado en la cabaña como apoyo. Sus piernas protestaban con cada paso, recordándole que ya no era el joven que una vez había recorrido esas montañas sin esfuerzo. Pero el recuerdo de Tormenta y sus potrillos le daba fuerzas para continuar. La luna llena iluminaba el sendero con una luz plateada que transformaba el paisaje en algo casi mágico. Los árboles proyectaban sombras alargadas que parecían dedos gigantes señalando el camino. Aurelio conocía cada rincón de aquella sierra, cada piedra, cada árbol, cada curva del camino. Había crecido corriendo por esos senderos, cazando conejos y pescando truchas en los arroyos que ahora bajaban crecidos por la lluvia. Aquella familiaridad era su mayor ventaja en una noche como esta. Después de lo que pareció una eternidad, las primeras luces del pueblo aparecieron en la distancia. Aurelio sintió un alivio momentáneo, pero sabía que su misión estaba lejos de terminar. El veterinario del pueblo, don Jacinto, era un hombre mayor que él, y convencerlo de que saliera a medianoche para atender a una yegua salvaje no sería tarea fácil. Pero Aurelio estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Si tenía que arrodillarse y suplicar, lo haría sin dudarlo. La casa de don Jacinto estaba en las afueras del pueblo, cerca de los corrales donde los ganaderos llevaban a sus animales enfermos. Aurelio golpeó la puerta con urgencia, sin importarle despertar a todo el vecindario. Pasaron varios minutos antes de que una luz se encendiera en el interior,
y la puerta se abriera revelando el rostro somnoliento y malhumorado del veterinario. Jacinto era un hombre corpulento, con una barba blanca que le daba el aspecto de un patriarca bíblico. Sus ojos, pequeños y penetrantes, examinaron a Aurelio de arriba a abajo antes de hablar. «Aurelio Mendoza, más te vale que alguien se esté muriendo para que me despiertes a estas horas», gruñó Jacinto mientras se frotaba los ojos. El anciano no perdió tiempo en explicaciones. Le contó todo lo que había sucedido esa tarde, desde el avistamiento de la yegua gigante cruzando el río hasta el momento en que la dejó herida en la cabaña de los cazadores. A medida que hablaba, la expresión de Jacinto fue cambiando de irritación a incredulidad y finalmente a un interés genuino que hizo brillar sus ojos cansados. «Espera un momento», interrumpió el veterinario. «Estás hablando de Tormenta, la yegua salvaje de la sierra, la misma que nadie ha podido domar en 20 años». Aurelio asintió con impaciencia. Jacinto se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Aurelio, comenzó a vestirse rápidamente mientras murmuraba instrucciones. «Despierta a mi hijo Ernesto», le dijo. «Dile que prepare el carro y que traiga el botiquín grande. Vamos a necesitar todo lo que tenemos». Media hora después, un pequeño grupo se dirigía hacia la cabaña en un carro tirado por 2 mulas robustas. Además de Aurelio y Jacinto, iban Ernesto, el hijo del veterinario, y Lucía, una joven estudiante de veterinaria que había llegado al pueblo unas semanas antes para realizar sus prácticas. Lucía era de la ciudad y había venido buscando experiencia con animales de granja, pero nunca imaginó que su primera emergencia real involucraría a una yegua legendaria herida en medio de la sierra. El viaje de regreso fue más rápido de lo que Aurelio había anticipado. Las mulas conocían el camino y avanzaban con seguridad incluso en la oscuridad. El anciano iba en la parte trasera del carro, con la mirada fija en el sendero que dejaban atrás, rezando en silencio para que Tormenta siguiera con vida cuando llegaran. Cada minuto que pasaba le parecía una eternidad, y los peores escenarios posibles desfilaban por su mente como fantasmas burlones. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Aurelio fue el primero en bajar del carro y correr hacia la puerta. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Cuando abrió la puerta y vio lo que había adentro, sus rodillas casi cedieron bajo el peso de la emoción. Tormenta seguía viva. La yegua gigante yacía en el mismo lugar donde Aurelio la había dejado horas antes, rodeada de sus 3 potrillos que dormían acurrucados contra su vientre. Su respiración era débil, pero constante, y cuando vio entrar al anciano, levantó ligeramente la cabeza como reconociéndolo. Aurelio se acercó a ella y le acarició el cuello con lágrimas en los ojos. «Cumplí mi promesa», le susurró. «Te dije que volvería». Don Jacinto entró detrás de él, seguido por Ernesto y Lucía, que cargaban el equipo médico. El veterinario se arrodilló junto a Tormenta y comenzó a examinar la herida con manos expertas. Su expresión era seria, pero no desesperada, lo cual Aurelio interpretó como una buena señal. Después de varios minutos de silenciosa evaluación, Jacinto se volvió hacia el grupo con un suspiro profundo. «La herida es grave», dijo, «pero no mortal. Si conseguimos controlar la infección y la mantenemos quieta unos días, esta yegua vivirá. Es más fuerte de lo que parece, aunque eso no debería sorprenderme. Después de todo,
cruzó un río desbordado, cargando a un potrillo sobre su lomo. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad dentro de la pequeña cabaña. Don Jacinto trabajaba con la precisión de un cirujano, limpiando la herida de Tormenta con soluciones antisépticas y aplicando suturas donde la carne se había abierto más profundamente. Lucía lo asistía con manos temblorosas pero eficientes, pasándole los instrumentos y sosteniendo lámparas para iluminar el área de trabajo. Ernesto, mientras tanto, se encargaba de mantener a los potrillos alejados de la zona de operaciones, una tarea que resultó ser más difícil de lo esperado, pues los pequeños se resistían a separarse de su madre. Tormenta soportó el procedimiento con una paciencia extraordinaria. Aunque el dolor debía ser intenso, especialmente cuando Jacinto tuvo que limpiar las partes más profundas de la herida, la yegua apenas se movía. Sus ojos permanecían fijos en sus potrillos, como si el verlos a salvo le diera la fuerza necesaria para resistir cualquier sufrimiento. Don Aurelio se quedó junto a su cabeza durante todo el procedimiento, hablándole suavemente y acariciando su crin enmarañada. El vínculo que se había formado entre el anciano y la yegua salvaje era palpable, algo que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Cuando Jacinto finalmente terminó, el sol ya estaba alto en el cielo. El veterinario se limpió las manos manchadas de sangre y se dejó caer contra la pared de la cabaña, exhausto. «He hecho todo lo que puedo», dijo mirando a Aurelio. «Ahora todo depende de ella y de su voluntad de vivir. Le he administrado antibióticos para prevenir la infección, pero necesitará más dosis en los próximos días. Alguien tendrá que quedarse aquí para cuidarla». Sin dudarlo un segundo, Aurelio se ofreció como voluntario. «Mi esposa va a matarme», dijo con una media sonrisa, «pero no hay otro lugar donde prefiera estar en este momento». Jacinto asintió con aprobación y le dio instrucciones detalladas sobre cómo administrar los medicamentos y qué señales de alarma debía vigilar. Lucía, conmovida por la devoción del anciano, decidió quedarse también para ayudar. Ernesto regresaría al pueblo para traer provisiones y avisar a doña Carmen sobre el paradero de su esposo. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y esperanza. Tormenta pasaba la mayor parte del tiempo dormida, su cuerpo trabajando incansablemente para sanar las heridas que había sufrido. Los potrillos, ajenos a la gravedad de la situación, exploraban cada rincón de la cabaña con la curiosidad infinita de los jóvenes. El potrillo negro, a quien Aurelio había comenzado a llamar Carbón por el color de su pelaje, era el más aventurero de los tres. Se alejaba de su madre para investigar cualquier cosa que llamara su atención, desde las herramientas oxidadas en los rincones hasta las botas de Aurelio. Lucía resultó ser una compañía invaluable durante aquellos días de vigilia. La joven había venido al pueblo buscando experiencia práctica, pero lo que encontró fue mucho más que eso. Observar la dedicación de don Aurelio hacia Tormenta le enseñó lecciones que ningún libro de texto podría haberle proporcionado. La medicina veterinaria no se trataba solo de curar cuerpos, comprendió, sino de entender el vínculo sagrado que existe entre los animales y aquellos que los cuidan. Al tercer día, ocurrió algo que llenó de alegría a todos los presentes. Tormenta, que había permanecido acostada desde que llegaron a la cabaña, intentó ponerse de pie. El esfuerzo fue visible en cada músculo de su cuerpo,
y por un momento pareció que volvería a desplomarse. Pero con una determinación que ya se había vuelto su sello distintivo, la yegua gigante logró levantarse sobre sus 4 patas. Temblaba ligeramente y su equilibrio era precario, pero estaba de pie. Sus potrillos corrieron hacia ella inmediatamente, empujándose unos a otros para ser los primeros en alimentarse. Aurelio no pudo contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas curtidas. En todos sus años de vida había presenciado muchos nacimientos y muchas muertes. Había visto la crueldad de la naturaleza y también su generosidad, pero nunca había experimentado una conexión tan profunda con un animal salvaje. Tormenta había llegado a su vida de la manera más inesperada, en medio de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Y ahora se había convertido en algo que el anciano no podía explicar con palabras. Esa noche, mientras Lucía dormía en una esquina de la cabaña y los potrillos descansaban junto a su madre, Aurelio se sentó frente a Tormenta y le habló con el corazón abierto. Le contó sobre su vida, sobre los sueños que había tenido de joven y las decepciones que había enfrentado. Le habló de sus hijos que se habían ido a la ciudad buscando mejores oportunidades, de sus nietos a quienes apenas conocía, de la soledad que a veces lo invadía en las noches largas de invierno. Tormenta lo escuchaba en silencio, sus grandes ojos oscuros reflejando la luz de la fogata como 2 pozos de sabiduría ancestral. «No sé qué va a pasar cuando te recuperes», le dijo Aurelio finalmente. «Sé que eres un animal salvaje y que tu lugar está en las montañas, corriendo libre, como siempre lo has hecho. No voy a intentar domesticarte ni encerrarte en un corral. Pero quiero que sepas que siempre tendrás un amigo aquí abajo, alguien que nunca olvidará lo que hiciste por tus hijos en ese río». Tormenta inclinó su cabeza hacia el anciano y sopló suavemente sobre su rostro, un gesto que en el lenguaje de los caballos significa confianza y afecto. Aurelio sonrió y cerró los ojos, dejándose envolver por la paz que aquel momento le brindaba. Una semana después del cruce del río, Tormenta había recuperado gran parte de sus fuerzas. La herida en su costado había comenzado a cicatrizar, dejando una marca que permanecería como testimonio de su valentía. Los potrillos habían crecido notablemente en esos días. Sus patas, antes temblorosas, ahora los sostenían con firmeza mientras correteaban alrededor de la cabaña. Carbón, el pequeño negro, se había convertido en el favorito de todos. Su personalidad curiosa y juguetona contrastaba con la seriedad de sus hermanos castaños, a quienes Aurelio había bautizado como Sol y Luna, por los reflejos dorados de su pelaje. La noticia de lo que había sucedido en el río se había extendido por todo el pueblo y las comunidades vecinas. La gente hablaba de la yegua gigante que había desafiado la furia de las aguas para salvar a sus crías, y de don Aurelio, el anciano, que había arriesgado su vida para ayudarla. Algunos venían desde lejos, solo para ver a Tormenta con sus propios ojos, aunque Aurelio se aseguraba de que nadie se acercara demasiado para no perturbar la recuperación de la yegua. La cabaña de los cazadores se había convertido en un lugar de peregrinación, un santuario improvisado donde los visitantes dejaban ofrendas de comida y flores. Doña Carmen, la esposa de Aurelio, había llegado al tercer día con una cesta llena de provisiones y una expresión que mezclaba enojo y preocupación. «Viejo terco,
le había dicho a su esposo mientras lo abrazaba con fuerza, «Me vas a matar de un susto un día de estos». Pero cuando vio a Tormenta y a sus potrillos, su expresión se suavizó. Entendió sin necesidad de palabras porque su esposo había arriesgado todo por aquella yegua salvaje. Desde entonces, Carmen se había unido al equipo de cuidadores, preparando comidas calientes y asegurándose de que Aurelio descansara lo suficiente. Lucía había regresado al pueblo después de la primera semana, pero prometió volver cada día para revisar el progreso de Tormenta. La joven estudiante había encontrado en aquella experiencia algo que cambiaría el rumbo de su carrera. Decidió que cuando terminara sus estudios, volvería a la sierra para establecer una clínica veterinaria dedicada a los animales salvajes de la región. Don Jacinto, impresionado por su dedicación, le ofreció ser su mentor y guía en ese proyecto. El veterinario, que había pasado toda su vida atendiendo ganado doméstico, encontró en Lucía un espíritu afín que compartía su amor por todas las criaturas. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas, Tormenta hizo algo que tomó a todos por sorpresa. La yegua, que había permanecido dentro de la cabaña desde su llegada, caminó lentamente hacia la puerta y salió al exterior. Sus movimientos eran cautelosos pero decididos, y sus ojos escaneaban el horizonte como si buscara algo familiar. Los potrillos la siguieron inmediatamente, tropezando unos con otros en su emoción por explorar el mundo más allá de las paredes de madera. Aurelio observó la escena conteniendo la respiración, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después. Tormenta se detuvo en un claro cercano a la cabaña y levantó la cabeza hacia las montañas. El viento agitaba su crin rojiza y por un instante pareció transformarse en la criatura legendaria que las historias describían. Sus potrillos jugaban a su alrededor, mordisqueándose las orejas y persiguiéndose en círculos ajenos al significado de aquel momento. Aurelio sabía lo que estaba sucediendo. Tormenta estaba evaluando si era momento de regresar a su vida salvaje, a las cumbres donde había nacido y donde pertenecía. El anciano sintió un nudo en la garganta. Había sabido desde el principio que este día llegaría, pero eso no hacía más fácil enfrentarlo. En las semanas que habían pasado juntos, había desarrollado un cariño profundo por aquella yegua extraordinaria. Tormenta le había enseñado cosas sobre el coraje y el amor maternal que ningún ser humano podría haberle transmitido. Perderla sería como perder una parte de sí mismo que acababa de descubrir. Para sorpresa de todos, Tormenta no se marchó esa tarde. Después de contemplar las montañas por varios minutos, la yegua se volvió hacia Aurelio y caminó lentamente hacia él. Se detuvo a pocos centímetros del anciano y bajó la cabeza hasta que su frente tocó el pecho del hombre. Era un gesto de intimidad que los caballos reservan solo para aquellos en quienes confían completamente. Aurelio envolvió el cuello de Tormenta con sus brazos y lloró en silencio, agradecido por aquel regalo inesperado. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Tormenta y sus potrillos pasaban las mañanas en los prados cercanos a la cabaña, pastando y recuperando fuerzas. Por las tardes, regresaban al refugio donde Aurelio los esperaba con agua fresca y el cariño que se había convertido en su sustento. La yegua permitía que el anciano la cepillara y revisara su herida, algo impensable para un animal que había vivido salvaje toda su vida. Los potrillos, por su parte, habían perdido todo temor a los humanos
y seguían a Aurelio por todas partes como si fuera un miembro más de su manada. Carmen observaba la transformación de su esposo con una mezcla de asombro y alegría. El hombre que había pasado los últimos años encorvado por el peso de la edad y la soledad, ahora caminaba erguido, con un propósito renovado que brillaba en sus ojos. Tormenta le había devuelto algo que creía perdido para siempre, una razón para levantarse cada mañana con entusiasmo. Y aunque Carmen sabía que eventualmente la yegua regresaría a las montañas, estaba agradecida por cada día que su esposo pasaba junto a aquella criatura extraordinaria que el destino había puesto en su camino. El otoño llegó a la sierra pintando los árboles con tonos dorados y cobrizos que hacían juego con el pelaje de Tormenta. Los potrillos habían crecido considerablemente en las semanas transcurridas desde el cruce del río y ahora corrían por los prados con una energía que parecía inagotable. Sol y Luna, los dos castaños, habían heredado el temperamento tranquilo de su madre, mientras que Carbón seguía siendo el espíritu libre del grupo, siempre buscando nuevas aventuras y metiéndose en problemas que hacían reír a todos los que lo observaban. Don Aurelio había establecido su residencia semipermanente en la vieja cabaña de cazadores. Con la ayuda de algunos vecinos del pueblo, había reparado el techo y reforzado las paredes para que el lugar fuera habitable durante los meses fríos que se aproximaban. Doña Carmen, aunque al principio había protestado por la decisión de su esposo, terminó aceptando la situación e incluso pasaba varios días a la semana en la cabaña, cocinando para Aurelio y disfrutando de la compañía de los animales que se habían convertido en parte de su familia extendida. La relación entre Aurelio y Tormenta había evolucionado de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. La yegua, que durante años había evitado todo contacto con los humanos, ahora buscaba activamente la compañía del anciano. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir, Tormenta se acercaba a la ventana de la cabaña y resoplaba suavemente hasta que Aurelio aparecía. Luego caminaban juntos por los senderos de la montaña, el hombre hablando y la yegua escuchando, como dos viejos amigos que compartían secretos que nadie más podía entender. Una mañana de octubre, mientras realizaban su paseo habitual, algo llamó la atención de Tormenta. La yegua se detuvo abruptamente y levantó las orejas, sus ojos fijos en un punto lejano entre los árboles. Aurelio siguió su mirada, pero no pudo ver nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, confiaba en los instintos de Tormenta más que en sus propios ojos cansados. Se quedó inmóvil junto a ella, esperando a que la yegua decidiera qué hacer a continuación. Lo que emergió de entre los árboles dejó a Aurelio sin aliento. Era un grupo de caballos salvajes, la antigua manada de Tormenta, que había quedado atrás cuando ella bajó de las montañas con sus potrillos recién nacidos. Eran 7 en total, liderados por un semental gris, que Aurelio reconoció de las historias que los ancianos contaban. Lo llamaban Relámpago, el compañero de Tormenta durante muchos años, el padre de los 3 potrillos que ahora jugaban inconscientes cerca de la cabaña. Tormenta y Relámpago se miraron a través de la distancia que los separaba. Había algo en ese intercambio que trascendía la comunicación animal, una conversación silenciosa cargada de emociones que Aurelio podía sentir aunque no entendiera. El semental dio unos pasos hacia adelante. Su cuerpo tenso, pero su mirada suave, al posarse sobre la yegua que había estado buscando durante semanas. Los otros miembros de la manada permanecían atrás,
observando el reencuentro con una paciencia que solo los animales salvajes poseen. Aurelio sintió que su corazón se partía en dos. Sabía lo que aquel encuentro significaba. Tormenta tenía que elegir entre dos mundos, el de la libertad salvaje que siempre había conocido y el nuevo vínculo que había formado con el anciano que la había salvado. No había respuesta correcta ni decisión fácil. El viejo campesino dio un paso atrás, alejándose de Tormenta para darle espacio, para no influir en una elección que solo ella podía hacer. La yegua permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos iban de Relámpago a Aurelio, de las montañas que llamaban a su espíritu libre a la cabaña donde sus potrillos habían encontrado seguridad y cariño. El viento soplaba entre los árboles, llevándose consigo las hojas secas y los últimos vestigios del verano. Todo parecía suspendido en ese momento, como si la naturaleza misma contuviera la respiración esperando la decisión de Tormenta. Finalmente, la yegua se movió. Caminó lentamente hacia Relámpago y Aurelio sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. Había sabido siempre que este momento llegaría, pero saberlo no hacía el dolor más soportable. Tormenta se detuvo frente al semental y ambos entrelazaron sus cuellos en un gesto de reencuentro que hizo que los ojos del anciano se llenaran de lágrimas. Era hermoso y devastador al mismo tiempo, un recordatorio de que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Tormenta se separó de Relámpago y se volvió hacia Aurelio. La yegua caminó hacia el anciano con pasos decididos y se detuvo frente a él, bajando su cabeza hasta que su frente tocó el pecho del hombre. Permaneció así por varios segundos, respirando suavemente, como si quisiera grabar en su memoria el olor y la calidez de aquel ser humano que había arriesgado todo por ella y sus crías. Luego, Tormenta hizo algo que dejó a Aurelio completamente desconcertado. Se volvió hacia la cabaña donde sus potrillos jugaban y emitió un relincho suave, pero claro. Sol, Luna y Carbón levantaron la cabeza al escuchar la llamada de su madre y corrieron hacia ella inmediatamente. Cuando los tres pequeños llegaron, Tormenta los guió suavemente hacia donde Aurelio permanecía de pie, todavía tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La yegua empujó a cada uno de sus potrillos hacia el anciano, uno por uno, como si estuviera presentándolos formalmente, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría el destino de todos los involucrados. Aurelio tardó varios segundos en comprender el significado de lo que Tormenta estaba haciendo. La yegua había traído a sus potrillos hacia él y ahora permanecía inmóvil, mirándolo con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Relámpago observaba desde la distancia, y los otros miembros de la manada habían comenzado a moverse nerviosamente, como si presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. El viento había cesado y un silencio casi sobrenatural envolvía el claro donde se desarrollaba aquella escena extraordinaria. Tormenta dio un paso hacia atrás, alejándose de sus potrillos que ahora rodeaban a Aurelio con curiosidad inocente. El anciano sintió que el corazón se le detenía cuando comprendió finalmente lo que la yegua estaba comunicando. Tormenta había tomado una decisión imposible, una que ningún animal salvaje debería verse obligado a tomar. Estaba confiando sus crías al cuidado de un ser humano, reconociendo que en el mundo salvaje de las montañas, los tres potrillos, todavía demasiado jóvenes,
enfrentarían peligros que podrían costarles la vida. «No puedo aceptar esto», murmuró Aurelio con la voz quebrada. «Son tus hijos, tu familia. Pertenecen contigo». Pero Tormenta no se movió. Su mirada permanecía fija en el anciano, transmitiendo una certeza que no admitía discusión. La yegua sabía que el invierno se acercaba, que los depredadores de la montaña se volverían más audaces cuando la comida escaseara, que sus potrillos necesitaban más tiempo para crecer y fortalecerse antes de poder sobrevivir en el mundo salvaje. Al dejarlos con Aurelio, les estaba dando la mejor oportunidad de vida que podía ofrecerles. Carbón, el pequeño potrillo negro, se acercó a su madre y frotó su cabeza contra su pecho. Tormenta lo acarició suavemente con el hocico, un gesto de despedida que hizo que Aurelio apartara la mirada, incapaz de soportar la intensidad de aquel momento. Sol y Luna también se acercaron, buscando el calor y la seguridad del cuerpo de su madre una última vez. La yegua permaneció con ellos durante varios minutos, grabando en su memoria el olor de cada uno, la textura de su pelaje, el sonido de sus pequeños corazones latiendo contra el suyo. Cuando finalmente Tormenta se separó de sus crías, lo hizo con una determinación que ocultaba el dolor que debía estar sintiendo. Caminó hacia Relámpago sin mirar atrás, cada paso alejándola más de los seres que había arriesgado todo por proteger. Los potrillos intentaron seguirla, pero Aurelio los detuvo suavemente, hablándoles con palabras tranquilizadoras, mientras sus propias lágrimas caían sin control sobre su rostro arrugado. Tormenta se reunió con el semental, y juntos comenzaron a caminar hacia las montañas, seguidos por el resto de la manada. Antes de desaparecer entre los árboles, Tormenta se detuvo una última vez y volvió la cabeza hacia la cabaña. Sus ojos encontraron los de Aurelio a través de la distancia, y en ese intercambio final se transmitió todo lo que las palabras jamás podrían expresar: gratitud, confianza, amor, dolor, esperanza. Luego, la yegua gigante desapareció en el bosque, su figura rojiza fundiéndose con los colores del otoño hasta que ya no fue posible distinguirla. Aurelio permaneció de pie en el claro durante mucho tiempo después de que Tormenta se marchara. Los tres potrillos se habían calmado y ahora pastaban cerca de él, ajenos a la magnitud de lo que acababa de suceder. El anciano sabía que su vida había cambiado para siempre en ese momento. Había recibido un regalo y una responsabilidad que jamás habría imaginado, 3 vidas que ahora dependían completamente de él. Los días que siguieron fueron difíciles. Los potrillos buscaban a su madre constantemente, relinchando hacia las montañas y corriendo hacia cualquier sonido que pudiera indicar su regreso. Aurelio pasaba horas con ellos, hablándoles, acariciándoles, tratando de llenar el vacío que Tormenta había dejado. Carmen se convirtió en una segunda madre para los pequeños, alimentándolos con biberones de leche especial que don Jacinto había preparado y cantándoles canciones de cuna que había aprendido de su propia abuela. Con el tiempo, los potrillos comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Carbón fue el primero en aceptar la situación, su naturaleza curiosa y aventurera ayudándolo a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Sol y Luna tardaron más, pero eventualmente también encontraron paz en el cariño que Aurelio y Carmen les brindaban. La cabaña de los cazadores se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risas, relinchos
y el calor de una familia improvisada que el destino había reunido de la manera más inesperada. Lucía visitaba regularmente para revisar la salud de los potrillos y ayudar con su cuidado. La joven veterinaria se había encariñado especialmente con Carbón, cuya personalidad rebelde le recordaba a ella misma en su juventud. Don Jacinto también pasaba tiempo en la cabaña, compartiendo su conocimiento sobre caballos y disfrutando de la compañía de Aurelio, con quien había desarrollado una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y el amor por los animales. El invierno llegó con toda su fuerza, cubriendo la sierra de un manto blanco que transformaba el paisaje en algo sacado de un cuento de hadas. Aurelio y Carmen habían preparado la cabaña para resistir el frío, y los tres potrillos pasaban los días más helados acurrucados cerca de la chimenea que el anciano había construido con sus propias manos. Por las noches, mientras la nieve caía silenciosa afuera, Aurelio les contaba historias sobre su madre, sobre la yegua gigante que había cruzado un río furioso para salvarlos, sobre el amor que no conoce límites ni fronteras. Los potrillos escuchaban con atención, como si pudieran entender cada palabra, como si en algún lugar de sus corazones guardaran el recuerdo de aquella travesía imposible que había marcado el comienzo de sus vidas. La primavera regresó a la sierra, trayendo consigo el deshielo de las nieves y el renacer de la vida en cada rincón del paisaje. Los tres potrillos habían sobrevivido su primer invierno, y ahora eran ejemplares jóvenes y fuertes que galopaban por los prados con una gracia que recordaba inevitablemente a su madre. Carbón se había convertido en un caballo negro azabache, cuyo pelaje brillaba bajo el sol como obsidiana pulida. Sol y Luna habían desarrollado la musculatura característica de su linaje, con crines doradas que ondeaban al viento cuando corrían juntos por las colinas. Don Aurelio observaba su transformación con un orgullo que solo un padre puede sentir. En los meses transcurridos desde que Tormenta los dejó bajo su cuidado, el anciano había dedicado cada momento de su vida a criarlos con amor y dedicación. Les había enseñado a confiar en los humanos sin perder su espíritu salvaje, a respetar la naturaleza que los rodeaba, a mantenerse unidos como la familia que eran. Carmen, por su parte, se había convertido en la figura materna que los potrillos necesitaban, consolándolos en las noches de tormenta y celebrando cada pequeño logro con la alegría desbordante que la caracterizaba. Una mañana de abril, cuando los árboles comenzaban a vestirse de verde y los pájaros llenaban el aire con sus cantos, algo extraordinario sucedió. Aurelio estaba cepillando a Carbón cerca de la cabaña cuando el joven caballo levantó súbitamente la cabeza y emitió un relincho que el anciano nunca le había escuchado. Era un sonido de reconocimiento, de alegría profunda, de conexión ancestral. Sol y Luna, que pastaban cerca, también reaccionaron, sus cuerpos tensándose mientras sus ojos se fijaban en un punto distante entre los árboles. Aurelio siguió sus miradas y sintió que el corazón se le detenía. Allí, emergiendo del bosque como una aparición de otro mundo, estaba Tormenta. La yegua gigante caminaba lentamente hacia el claro, su pelaje rojizo brillando bajo los rayos del sol matutino. Detrás de ella venía Relámpago y el resto de la manada, pero era evidente que Tormenta lideraba la procesión.
Sus ojos estaban fijos en sus 3 hijos, en los potrillos que había dejado atrás, meses atrás, confiando en que estarían a salvo. Lo que sucedió a continuación fue una escena que Aurelio guardaría en su memoria hasta el último día de su vida. Carbón, Sol y Luna corrieron hacia su madre con una velocidad que hacía temblar la tierra bajo sus cascos. Tormenta los recibió con relinchos suaves y caricias de su hocico, examinando cada centímetro de sus cuerpos como para asegurarse de que estaban sanos y fuertes. La reunión fue un torbellino de emociones, de movimientos circulares, de sonidos que expresaban todo lo que las palabras humanas jamás podrían capturar. Aurelio permaneció a distancia, observando el reencuentro con lágrimas que no intentaba ocultar. Carmen había salido de la cabaña al escuchar el alboroto, y ahora estaba junto a su esposo, tomándole la mano mientras ambos presenciaban aquel momento milagroso. La anciana también lloraba, conmovida por la belleza de una escena que parecía sacada de los cuentos que las abuelas contaban junto al fuego. Después de varios minutos de reconexión con sus hijos, Tormenta se separó del grupo y caminó hacia Aurelio. El anciano contuvo la respiración mientras la yegua se acercaba, sin saber qué esperar. Tormenta se detuvo frente a él y bajó la cabeza en ese gesto que se había convertido en su forma de comunicar gratitud y afecto. Aurelio extendió su mano temblorosa y acarició la frente de la yegua, sintiendo bajo sus dedos el calor y la vida de aquella criatura extraordinaria que había cambiado su existencia para siempre. «Lo hiciste bien», le susurró Aurelio. «Sabía que volverías por ellos». Tormenta levantó la cabeza y miró al anciano directamente a los ojos. En esa mirada había un mensaje claro, una invitación que Aurelio comprendió sin necesidad de traducción. La yegua no había venido solo a visitar a sus hijos. Había venido a llevarlos de regreso a las montañas, a enseñarles los caminos salvajes que eran su herencia legítima. Durante las semanas siguientes, Tormenta y su manada permanecieron cerca de la cabaña. La yegua pasaba tiempo con Aurelio cada día, reconstruyendo el vínculo que habían forjado durante aquellas semanas de recuperación. Pero también dedicaba horas a entrenar a sus hijos, enseñándoles a leer las señales del viento, a encontrar agua en tiempos de sequía, a reconocer los peligros que acechaban en las sombras del bosque. Carbón, Sol y Luna absorbían cada lección con una dedicación que llenaba de orgullo tanto a su madre como al anciano que los había criado. Cuando finalmente llegó el momento de la partida, no hubo tristeza, sino gratitud. Aurelio despidió a los 4 caballos sabiendo que volverían, que el vínculo que habían formado trascendía las barreras entre el mundo salvaje y el humano. Tormenta se detuvo una última vez antes de desaparecer en el bosque, volviendo su cabeza hacia la cabaña donde el anciano permanecía de pie junto a su esposa. Fue una despedida y una promesa, un hasta luego que contenía la certeza del reencuentro. Los años pasaron y la historia de la yegua gigante que cruzó el río con sus 3 potrillos se convirtió en leyenda. Aurelio la contaba a todo aquel que quisiera escucharla, y cada vez que lo hacía, sus ojos brillaban con la luz de quien ha tocado algo sagrado. Tormenta regresaba cada primavera con su manada, y Carbón, Sol y Luna siempre corrían hacia la cabaña para saludar al hombre que les había salvado la vida. Era un recordatorio de que el amor verdadero no conoce fronteras, de que la gratitud puede expresarse sin palabras,
y de que a veces los milagros más grandes ocurren cuando menos los esperamos. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite creer en los milagros. Nos vemos en la próxima historia.